Hola, estimados estudiantes. Nuevamente les estoy grabando un video hoy sábado para que puedan mirar los videos con calma y en la clase de esta semana podamos desarrollar el siguiente tema en el modelo de Markowitz o que se desarrolla a partir del modelo Markowitz que se denomina Capital Market Line o línea de mercado de capitales. La vez pasada llegamos hasta aquí, hasta las fórmulas que utilizamos para medir el portafolio, pero vamos a utilizar otras formulitas que obviamente parten de algunas de estas y que se desarrollan y que, perdón, sirven para desarrollar el modelo de la Capital Market Line. Entonces, nosotros vamos a hacer una pequeña introducción a un modelo que vamos a ver más adelante, que es el modelo CAPM. ¿Listo? Este modelo también fue merecedor del Premio Nobel de Economía. ¿Ok? El modelo CAPM. ¿Listo? Y el que estamos viendo todavía, que es el modelo de diversificación de riesgo, este es el señor Harry Markowitz, o Markowitz, y este es el señor William Sher, pues pionero del modelo CAM. Entonces, la Capital Market Line, o línea de mercado de capitales, le dice al inversor la estrategia óptima de inversión que debe tener cualquier inversor del mercado y esa estrategia consiste en dividir el capital que tiene invertido entre dos tipos de activos. ¿Ok? Entonces, uno o una parte del portafolio de la inversión lo va a invertir en un activo libre de riesgo. ¿Ok? ¿Qué significa un activo libre de riesgo? Es aquel en donde prácticamente está asegurado el retorno o en el futuro está prácticamente asegurado recibir un capital o recibir un rendimiento por parte de ese activo. Entonces ustedes se preguntarán, profe, ¿cuál es ese tipo de activos donde prácticamente hay asegurada una rentabilidad? Entonces este modelo y en general los modelos financieros consideran que la rentabilidad o los activos libres de riesgo se encuentran en los bonos emitidos por los gobiernos o por las naciones. Por ejemplo, si nosotros pensamos en Colombia, el Estado colombiano a través del Banco de la República emite unos bonos, unos títulos de tesorería que llaman TES, así como lo oyen TES, y esos TES son los bonos que emite el gobierno, que lo puede emitir desde el corto plazo, un año, mediano plazo, un 5 a 5 años y largo plazo, 10 o más. Entonces el Estado se financia con esos bonos. Entonces, ¿por qué se consideran que son libres de riesgo? Porque en teoría todos los estados honran su deuda y se supone que los estados siempre van a pagar su deuda. Entonces, como está prácticamente asegurado que a uno le devuelvan el capital más los intereses cuando invierten en este tipo de bonos o de activos, entonces se considera que son bonos libres de riesgo. Nosotros también podemos considerar, por ejemplo, bonos emitidos por el gobierno de los Estados Unidos, específicamente por la Reserva Federal. Y esos bonos, el yield, que vendría siendo el rendimiento, pueden variar también dependiendo de el tiempo de maduración. Cuando en finanzas hablamos del tiempo de maduración, implicamos es el tiempo en el que se va a redimir el bono. Entonces, obviamente, estos activos libres de riesgo, como se supone que son libres de riesgo, implican que la rentabilidad es muy baja. ¿Ok? Por ejemplo, en el caso de los bonos colombianos, una rentabilidad
efectiva anual que puede estar entre un 4 y un 6 o 7%. Entonces prácticamente eso no es mucho de rentabilidad, porque si ustedes se fijan bien, si la inflación en nuestro país está entre un 3 y un 4%, y usted invierte en un bono de estos donde le dan el 4% efectivo anual, eso quiere decir que la inflación ya prácticamente arrasó con la rentabilidad que usted va a recibir, es decir, no recibió el dinero, no creció nada, porque la rentabilidad que recibió pues fue absorbida por la inflación, por la pérdida del poder adquisitivo del dinero. Entonces prácticamente usted no hizo nada con ese dinero. Entonces la rentabilidad prácticamente vendría siendo nula. Por eso es que estos activos son libres de riesgo. Y entonces estos activos que van a ganar RF, que es la rentabilidad libre de riesgo. ¿Por qué RF? Porque se utiliza por las siglas en inglés que es risk free, o sea, libre de riesgo. Y la otra parte del dinero lo va a invertir en un activo arriesgado, ¿ok? Representativo del mercado como un todo. Ese activo arriesgado es lo que nosotros construimos con el portafolio eficiente. Es decir, que un activo arriesgado va a ser aquel en el cual se maximiza el retorno minimizando al máximo el riesgo. Es decir, la conformación de un portafolio como terminamos la semana pasada. Entonces acá les tengo un ejemplo. Si yo por ejemplo quiero invertir en el portafolio de mercado, recuerden, cuando yo digo portafolio de mercado hago referencia a la inversión que yo hago en acciones. Entonces por ejemplo en este caso voy a tener 3 acciones. Voy a invertir en total en las acciones de $10.000, 5.000 en la primera, 3.000 en la segunda y 2.000 en la tercera. ¿Ok? Y voy a invertir en TES, ¿ok? O en los T-Bonds. Los T-Bonds son los bonos que emite la Reserva Federal de los Estados Unidos. Entonces, ya sea que lo invierta aquí en Colombia o en Estados Unidos, por ejemplo, yo puedo invertir otros $10.000. Eso quiere decir que yo en total voy a tener un portafolio de $20.000. La mitad invertido en activos riesgosos, es decir, en un portafolio de mercado que está conformado por acciones, ¿listo? Y la mitad invertido en activos libres de riesgo, que son los TES o los T-Bonds, y que se supone que son activos libres de riesgo, que tienen una rentabilidad. Aquí, para este portafolio, las acciones serían de renta variable, en el sentido que yo no tengo la seguridad ni tengo conocimiento de un porcentaje fijo en el que pueda estar el rendimiento. Eso quiere decir que en el futuro ese rendimiento tiene una incertidumbre. En cambio, en el caso de los TES o los bonos, estamos hablando de renta fija, porque en teoría suponemos que no va a haber ningún inconveniente y que nos van a pagar lo que nosotros hayamos pactado al inicio. ¿Listo? Entonces, nosotros vamos a utilizar unas formulitas. Estas formulitas que nosotros vamos a utilizar es para calcular el retorno esperado, es decir, vamos a tener una nueva fórmula para calcular el retorno esperado, pero específicamente para la Capital Market Line, ¿ok? Las formulitas que ya vimos para conformar el portafolio de mercado ya se quedan así. Y también vamos a ver la formulita para calcular el riesgo de esta Capital Market Line. Entonces, empecemos por el retorno esperado. Entonces, el retorno esperado de este portafolio, cuando yo digo portafolio, me refiero a el que tiene la inversión en acciones, es decir, en el portafolio de mercado, y la que tiene la inversión en activos libres de riesgo, ¿vale? Entonces, el retorno esperado para el portafolio, que es esto, va a ser igual a X. ¿Qué es X? El porcentaje de inversión en el portafolio de mercado. Eso quiere decir que lo que yo estoy invirtiendo en acciones, ¿listo? Esta X. Y esa X la voy a multiplicar por el retorno esperado de ese portafolio de mercado. ¿Cómo se calcula ese retorno esperado? Pues con la formulita que ya vimos en el modelo de Markowitz, ¿listo? Y y este producto le voy a sumar más la
lo que no voy a invertir en el portafolio de mercado, sino que lo voy a invertir en el activo libre de riesgo, es decir, 1 menos X, es decir, el 100% de mi inversión, que es 1 menos lo que voy a invertir, esta X, esta misma de acá, en el portafolio de mercado. Eso quiere decir que es lo que voy a invertir en activos libres de riesgo, es decir, en bonos de tesorería, o en títulos de tesorería para el caso colombiano. Y esta resta, es decir, o esta parte de la inversión la voy a multiplicar por la rentabilidad libre de riesgo, ¿ok? Que es entonces la tasa de interés que se me va a pagar, o el mejor dicho, en finanzas se dice el cupón que me va a pagar el bono, que vendrían siendo la tasa de interés que se pactó desde el inicio, ¿vale? Ahora, en cuanto al riesgo, entonces el riesgo del portafolio, que incluye activos riesgosos y activos libres de riesgo, les repito, cuando yo diga portafolio, estoy diciendo el total de la inversión que incluye activos riesgosos, que son las acciones, y activos libres de riesgo. Y cuando diga portafolio de mercado, me estoy refiriendo solamente a la inversión en activos riesgosos. Entonces, el portafolio el riesgo de todo el portafolio, es decir, el que incluye activos riesgosos y libres de riesgo, va a ser igual a esto que está acá, que es X, que es la inversión en el portafolio de mercado, es decir, lo que yo invierto en acciones, ¿listo? Multiplicado por el riesgo del portafolio de mercado, es decir, la desviación estándar del portafolio de mercado, que fue la que vimos con el modelo de Markowitz, ¿listo? ¿Y por qué es tan sencillita esta fórmula? Porque es que si yo estoy diciendo que la otra parte la voy a invertir en activos libres de riesgo, eso implica que no van a tener ningún riesgo. Entonces, si no van a tener ningún riesgo, el riesgo es cero, y por tanto la fórmula original de Markowitz pues se va a reducir solamente a la parte que tiene que ver con el portafolio de mercado, porque es la que contiene el riesgo. ¿Listo? Entonces, con estas dos formulitas podemos trabajar. Adicionalmente a eso, vamos a mirar la fórmula para la ecuación de la línea de mercado de capitales. Esta formulita es bastante sencilla también, la vamos a trabajar con los mismos datos, donde el retorno esperado para el portafolio, fíjense que esta formulita me va a permitir hallar lo mismo que esto, es decir, el retorno esperado del portafolio. Entonces va a ser igual a la tasa libre de riesgo, que multiplica el riesgo del portafolio, y todo esto va multiplicado por un factor que es una diferencia, que es la rentabilidad del mercado menos la rentabilidad libre de riesgo, y esta diferencia la divido entre el riesgo de el portafolio de mercado. Fíjense que aquí está sigma de P y aquí está sigma de M, no se vayan a confundir. Esta sigma de P es el riesgo de todo el portafolio, ¿ok? El riesgo de todo el portafolio. Eso quiere decir que este riesgo que le estoy señalando aquí, va a incluir también el riesgo del portafolio que incluye los activos libres de riesgo, ¿vale? Y este es el riesgo del portafolio de mercado. El portafolio de mercado entonces solamente incluye el portafolio donde yo voy a invertir solamente en acciones, ¿listo? Y en este de acá hay acciones más activos libres de riesgo, es decir, más TES, ¿listo? Para nosotros poder desarrollar este modelo tenemos que ver entonces una, un indicador financiero que se llama la razón de share, o la share ratio. Entonces, la share ratio, denominada así, no, obviamente por el creador, que es William Share, es un ratio riesgo-rendimiento, ¿ok? Donde el numerador, es decir, esta parte de acá, es un retorno extra sobre la tasa libre de riesgo. Es decir, ¿por qué es un retorno extra? Porque este sería el riesgo, perdón, la rentabilidad esperada para el portafolio de mercado, ¿ok? Menos la rentabilidad libre de riesgo, ¿ok? Y eso, el denominador, viene siendo el costo de dicho retorno extra, ¿ok? Es decir, la desviación estándar del portafolio, ¿listo? Entonces, con esta formulita, que es la diferencia, y esta diferencia dividiéndola entre el riesgo o la desviación estándar del portafolio, pues nosotros vamos a obtener la share ratio. Entonces, la razón de share se usa para calcular la mejor combinación de activos de riesgo disponibles para el inversor. Eso quiere decir
que con la share ratio yo voy a poder calcular de todos los portafolios óptimos que yo les dije que podían existir en la frontera eficiente. Recuerden, desde el portafolio de mínima varianza hasta el portafolio de máximo rendimiento, yo les decía, todos son óptimos, porque todos maximizan el retorno y minimizan el riesgo. Pero la share ratio me va a permitir hallar el mejor de todos, es decir, la mejor combinación. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es esto, muchachos? Les voy a explicar más o menos. Voy a devolver acá. Y yo tengo aquí abierto mi Excel. Listo. Entonces yo les decía, se los voy a explicar de pronto con esta acá, que es un poquito más, porque ya tiene la curva. Entonces fíjense, yo les decía que lo que está en naranja, es decir, desde este punto que es el portafolio de mínima varianza hasta acá, que es el portafolio de máximo desempeño, hay infinidad o múltiples portafolios, posibilidades, múltiples combinaciones, y todas son buenas, sí, ok. Y todo lo que esté de este punto hacia acá, es decir, la línea azul, ya sabemos que son portafolios ineficientes, ¿listo? Entonces yo les decía, todo lo que esté sobre la línea o muy cercano a la línea va a constituirse como portafolios eficientes o portafolios óptimos, ¿listo? Ahora, con la razón de share, yo voy a poder hallar la mejor combinación, la mejor de todas, ¿ok? No quiere decir que los demás no sean óptimos, sí son, pero yo voy a hallar la mejor combinación, es decir, el mejor portafolio de mercado lo voy a hallar con la razón de share, ¿listo? Listo, entonces eh, vamos a mirar cómo calculamos en el Excel. Ya estamos acá. Nos vamos a volver aquí al el mismo modelito el mismo archivo que hemos venido trabajando. Listo. Aquí quedamos la última vez donde construimos la gráfica de la frontera eficiente. Listo. Ahora eso lo voy a explicar en el siguiente video.